Durante una patrulla de reconocimiento en un sector, aparentemente olvidado y devastado del frente, un grupo de soldados británicos descubre un profundo pozo de hormigón reforzado, excepcionalmente bien construido para una zona tan remota. El pozo parece ser parte de una instalación subterránea olvidada. Al investigar, encuentran que el pozo desciende varios metros en la oscuridad, y desde su interior, en la quietud del ambiente, parece emanar un susurro casi imperceptible, como una voz lejana y ahogada por la distancia. No hay eco, ni vibración, solo una sugerencia de sonido que parece estar atrapado en el aire gélido del pozo. Al descender con cautela, los soldados encuentran que el fondo del pozo está seco y limpio, sin rastro de agua o escombros, pero con una pequeña abertura lateral que conduce a un túnel colapsado. Lo más inquietante es el hallazgo de un casco alemán solitario y un pequeño equipo de transmisión de radio antiguo, ambos en perfecto estado, en el fondo del pozo, junto a la abertura. No hay cuerpos, ni señales de lucha, ni ninguna explicación de cómo llegaron allí o por qué se abandonaron. El pozo de los susurros se convierte en un enigma. ¿Quién construyó este pozo de hormigón tan robusto en la nada? ¿De dónde proviene el susurro en su interior? ¿A quién pertenecía el casco y el equipo de radio? ¿Y por qué fueron abandonados en un lugar tan inaccesible? La sensación de una comunicación interrumpida y la inquietante voz silenciosa siembran una profunda desconfianza y un miedo primal entre los soldados, enfrentándose a un misterio que parece contener un mensaje inaudible desde las profundidades olvidadas de la guerra. El aire era gélido y pesado, cargado con el olor a tierra mojada y a óxido. El sargento Arthur Davies se movía con la cautela que la experiencia le había enseñado, sus botas hundidas en el fango endurecido por las heladas. El silencio en aquel sector del frente, olvidado por el fragor de las grandes batallas, era casi antinatural. Solo el crujido ocasional de sus uniformes, el suave tintineo de su equipo y el jadeo de sus respiraciones rompían la quietud. Su patrulla de reconocimiento, 4 hombres curtidos por el barro y el horror de la Gran Guerra, avanzaba por un paisaje desolado, donde los árboles eran meros troncos astillados y la tierra, un mar de cráteres y cicatrices. La misión era simple: verificar si el enemigo había establecido nuevas posiciones de escucha o puestos de observación en esta zona remota. Pero no habían encontrado nada más que ruinas y el eco fantasmal de la destrucción. La visibilidad era limitada por una neblina baja que se arrastraba por el suelo, envolviendo el paisaje en una capa etérea de misterio. Cada paso era una invitación al miedo, cada sombra, una posible amenaza. De repente, el soldado Miller, que iba unos metros a su derecha, se detuvo en seco, con el fusil en alto. «Sargento», susurró, su voz apenas audible. Davies y los demás se acercaron con lentitud, sus ojos escudriñando la dirección que señalaba Miller. A través de la neblina, una estructura inusual comenzó a materializarse. No era una trinchera, ni un cráter, era un cilindro de hormigón, perfectamente circular, que se alzaba unos pocos centímetros sobre el nivel del suelo, con un diámetro de aproximadamente 2 metros. Al acercarse, el contorno se hizo más nítido. Era la boca de un pozo, pero no un pozo común. Sus bordes eran de hormigón reforzado, de una construcción excepcionalmente robusta para una zona tan remota y devastada. Una sensación inmediata de extrañeza se apoderó de Davies. ¿Qué hacía un pozo tan bien construido en medio de la nada, sin señales de un campamento o una instalación más grande cerca? La pregunta flotaba en el aire gélido, sembrando una sutil inquietud en el ánimo de los soldados. Y luego, en el silencio opresivo del lugar, una anomalía aún más perturbadora comenzó a insinuarse en el aire, un susurro apenas perceptible, como una voz lejana, que parecía emanar de las profundidades oscuras del pozo. Davies se arrodilló junto al borde del pozo, inclinándose con cautela sobre la abertura. El hormigón era rugoso y frío al tacto. La profundidad del pozo era considerable. La luz que se filtraba a través de la neblina no alcanzaba el fondo, que se perdía en una oscuridad total. El aire que emanaba de las profundidades era aún más gélido que el de la superficie, un frío húmedo que parecía arrastrar consigo un silencio abrumador.
Y entonces, lo escuchó de nuevo. El susurro no era un eco del viento, ni el murmullo de agua, era un sonido sutil, casi imperceptible, como una voz muy lejana y ahogada por la distancia, que parecía surgir de las entrañas de la tierra. Los otros soldados se acercaron, sus rostros tensos y susurrando preguntas. ¿Lo oyes, sargento?, preguntó el soldado Evans, con los ojos muy abiertos. Davies asintió lentamente, una mezcla de confusión y aprensión creciendo en su interior. La voz no formaba palabras, no era un lenguaje discernible, era solo una sugerencia de sonido, una presencia auditiva que desafiaba cualquier explicación lógica. No había eco, ni vibración en el hormigón que pudiera indicar alguna maquinaria subterránea, era solo el susurro, etéreo y persistente, que parecía flotar en el aire gélido del pozo. La robustez del pozo era lo que más le llamaba la atención a Davies. Estaba construido con una solidez que sugería un propósito importante, algo más que un simple pozo de agua. Sus paredes de hormigón, reforzadas con lo que parecían barras de metal, indicaban una inversión considerable de recursos. La idea de que pudiera ser una estructura de observación subterránea, o quizás parte de un túnel secreto que se extendía, mucho más allá de lo visible, cruzó por la mente de Davies. Pero, ¿quién lo habría construido en un lugar tan remoto y aparentemente olvidado? Y, sobre todo, ¿de dónde venía ese susurro inquietante? La desconfianza inicial se transformó en una creciente sensación de miedo y una sutil duda sobre la naturaleza de su descubrimiento. El pozo de los susurros se erigía en el paisaje desolado como un enigma auditivo, una voz silenciosa que parecía contener un secreto inaudible. Davies decidió que debían descender al pozo. La curiosidad, mezclada con una creciente sensación de que estaban ante algo inusual, era demasiado fuerte para ignorarla. Con sumo cuidado, aseguraron una cuerda resistente a un trozo de hormigón cercano y Davies comenzó el descenso, seguido de cerca por el soldado O'Connell. Los otros dos soldados se quedaron en la superficie, vigilando y asegurando la cuerda. El descenso fue lento y precario. Las paredes del pozo eran lisas y resbaladizas por la humedad, y la oscuridad se hacía más densa a medida que bajaban. El susurro, aunque débil, parecía intensificarse ligeramente, envolviéndolos en una atmósfera de inquietud. La luz de sus linternas, ahora más concentrada, reveló que el pozo tenía al menos 10 metros de profundidad. Finalmente, llegaron al fondo. El piso era de tierra compactada, sorprendentemente seco y limpio, sin rastro de agua o escombros. La construcción, de hormigón, se extendía hasta el fondo, confirmando la solidez de la estructura. El susurro era ahora un poco más discernible, una vibración casi imperceptible en el aire, como si una conversación muy lejana se estuviera filtrando a través de la tierra. En una de las paredes del pozo, a nivel del suelo, descubrieron una pequeña abertura lateral, apenas lo suficientemente grande para que un hombre pudiera pasar arrastrándose. La abertura conducía a un túnel oscuro y estrecho, cuyo techo parecía haber colapsado a pocos metros de la entrada. No había señales de un pasillo transitable, solo la promesa de algo más allá, ahora inaccesible. Pero lo más inquietante fue lo que encontraron justo al lado de la abertura. Un casco alemán solitario, con el emblema aún visible, yacía en el suelo, como si hubiera sido dejado caer en ese preciso instante. A su lado, un pequeño equipo de transmisión de radio antiguo, con sus diales y antenas en perfecto estado, parecía haber sido abandonado junto al casco. No había cuerpos, ni signos de lucha o de una retirada apresurada, solo el casco y el equipo de radio, esperando en el silencio opresivo del fondo del pozo. La sensación de un abandono repentino, de una comunicación interrumpida en medio de la oscuridad, llenó el aire de una tensión insoportable. El pozo de los susurros había revelado una pieza de su enigma, pero solo generaba más preguntas, sembrando una profunda desconfianza en el corazón de los soldados. Davies y O'Connell se miraron, sus rostros iluminados por la luz de sus linternas, reflejando una mezcla de asombro y aprensión. El casco alemán, tan real y presente en el fondo de aquel pozo olvidado, era un vínculo tangible con una historia que se negaba a ser revelada. Davies lo recogió con cuidado,
Estaba sorprendentemente ligero y en buenas condiciones. La insignia alemana, un águila imperial, estaba ligeramente descolorida pero intacta. Luego, examinó el equipo de radio. Era un modelo de campo antiguo, pero su estado era impecable, como si hubiera sido dejado allí hace unas horas, no hace meses o años. Los diales estaban intactos, y la pequeña antena plegada no mostraba signos de daño. ¿Estaba operativo? La idea de que pudiera haber estado emitiendo ese susurro, esa voz inaudible, les erizó los pelos. Intentaron manipular el equipo, girando los diales, pero no obtuvieron ninguna señal audible, solo el silencio que parecía llenar el pozo. La abertura del túnel colapsado era una frustración. Podría haber contenido la respuesta al enigma, pero ahora era inaccesible, un pasaje bloqueado a un pasado desconocido. El susurro persistía, una presencia fantasmal que parecía emanar de las profundidades del túnel colapsado. Aunque no podían descifrarlo, la certeza de que era un sonido y no un producto de su imaginación era innegable. Era como si una conversación se hubiera detenido bruscamente, dejando un eco residual atrapado en el aire gélido del pozo. La falta de cuerpos o de cualquier otra señal de la presencia de soldados alemanes era lo que más desconcertaba a Davies. ¿Cómo llegó el casco y el equipo de radio al fondo del pozo? ¿Fueron arrojados allí? ¿Y por qué? La sensación de que algo inusual y probablemente trágico había ocurrido en este lugar se intensificaba con cada minuto. El misterio del pozo de los susurros no solo se trataba de una estructura olvidada, sino de una vida o vidas que se habían desvanecido sin explicación, dejando un rastro inquietante y una voz silenciosa que se negaba a callar. La duda y el miedo se mezclaban en sus mentes, creando una atmósfera de profunda inquietud. Si este relato resonó contigo, apóyanos con un me gusta y suscríbete a Relatos del Frente. Hay muchas historias enterradas, y cada apoyo nos ayuda a desenterrar la próxima. Davies tomó la decisión de subir el casco y el equipo de radio a la superficie. Eran pruebas irrefutables de su hallazgo y la clave para un misterio que se negaba a ceder. Con la ayuda de O'Connell, aseguraron los objetos a la cuerda y los subieron lentamente. Una vez en la superficie, Miller y Evans los examinaron con asombro y cautela. La presencia tangible de los objetos alemanes, tan intactos en un lugar tan remoto, solo confirmaba la extrañeza del descubrimiento. El susurro, aunque más débil en la superficie, seguía siendo perceptible cuando se inclinaban sobre la boca del pozo. Era un sonido que no podían sacudirse, una melodía inaudible que parecía provenir de un lugar inaccesible. Davies decidió que debían informar inmediatamente a su oficial al mando. Un pozo de hormigón tan bien construido, un equipo de radio alemán intacto y un casco abandonado en su interior, junto con un susurro inexplicable, eran hallazgos demasiado significativos como para ignorarlos. Guiados por Davies, la patrulla regresó con cautela a las líneas británicas, llevando consigo el casco y el equipo de radio. El informe de Davies fue recibido con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Un equipo de ingenieros militares y un oficial de inteligencia fueron enviados al lugar para verificar su relato y llevar a cabo una investigación más exhaustiva. Al día siguiente, Davies y su patrulla guiaron al nuevo equipo de vuelta al pozo de los susurros. Los ingenieros inspeccionaron la construcción del pozo, confirmando su robustez y el uso de hormigón reforzado. La pequeña abertura que conducía al túnel colapsado fue examinada, pero la imposibilidad de avanzar por él era evidente. El oficial de inteligencia, un hombre de semblante serio y ojos penetrantes, se inclinó sobre la boca del pozo, escuchando el susurro. Su rostro se mantuvo impasible, pero Davies pudo ver una chispa de interés en sus ojos. El equipo de radio fue llevado para un análisis más detallado. La atmósfera en el pozo de los susurros se había vuelto aún más tensa con la llegada de los nuevos investigadores. La quietud del lugar parecía guardar un secreto aún más profundo, sembrando una creciente desconfianza en el aire. La voz silenciosa del pozo continuaba, sin ofrecer respuestas, solo la inquietud de su existencia. Los ingenieros militares, tras un estudio más profundo, confirmaron que el pozo era una estructura de observación subterránea o una parte de un sistema de túneles más extenso,
diseñado para ser extremadamente robusto y duradero. Su ubicación remota sugería que estaba destinado a un propósito muy específico, quizás de vigilancia encubierta o de comunicación a larga distancia que requería una posición aislada y protegida. El equipo de radio fue examinado por expertos en inteligencia. Se confirmó que era un modelo alemán utilizado para transmisiones de campo, pero no pudieron determinar si estaba operativo o si había sido utilizado recientemente. La ausencia de huellas dactilares o cualquier otra marca identificable en el casco o el radio hizo que la investigación se volviera más difícil. El hecho de que estuviera intacto, sin signos de daño o de haber sido arrojado violentamente, era un enigma. La presencia del susurro fue debatida por los oficiales de inteligencia. Algunos lo atribuyeron a fenómenos acústicos o al viento que se colaba por la estructura. Sin embargo, Davies y sus hombres insistieron en que el sonido era diferente, más parecido a una voz ahogada. La explicación del susurro seguía siendo el punto más desconcertante del misterio. Se barajaron varias hipótesis. Podría haber sido el puesto de observación de un francotirador alemán o un equipo de inteligencia que fue emboscado, y sus cuerpos fueron retirados, dejando el equipo atrás, pero no había señales de lucha alrededor del pozo. Podrían haber sido capturados o evacuados de forma secreta, y sus pertenencias dejadas accidentalmente. La falta de un rastro claro hacía que estas teorías fueran débiles. La idea de que el túnel colapsado ocultara la clave del misterio persistió. Se consideró la posibilidad de enviar un equipo para intentar despejarlo, pero los riesgos de un nuevo colapso y la falta de recursos en un sector tan olvidado hicieron que la idea fuera descartada. El pozo de los susurros, con su voz silenciosa y sus objetos abandonados, permanecía como un enigma inexplicable, un eco de una historia truncada. La duda y el miedo persistían en el aire, una sensación de que algo inusual y quizás trágico había ocurrido en este lugar, dejando un rastro de incertidumbre en medio del caos de la guerra. Con el paso del tiempo, la investigación oficial sobre el pozo de los susurros fue archivada como un misterio sin resolver. La falta de pruebas concluyentes, la dificultad de acceder al túnel colapsado y la urgencia de otros frentes de batalla hicieron que el enigma del pozo pasara a un segundo plano. El casco y el equipo de radio fueron almacenados en algún depósito militar, olvidados entre miles de otros artefactos de la guerra. Sin embargo, para el sargento Arthur Davies, el recuerdo del pozo de los susurros y su inquietante voz nunca se desvaneció por completo. A menudo, en las noches tranquilas, se encontraba pensando en el pozo, en la oscuridad de sus profundidades y en el susurro que parecía emanar de las entrañas de la tierra. ¿Qué secreto ocultaba? En los años posteriores a la guerra, Davies ocasionalmente compartía la historia del pozo con otros veteranos, pero su relato era a menudo recibido con escepticismo o incredulidad. Para muchos, era solo otra de las muchas historias extrañas y sin sentido que surgían del caos del frente. El pozo de los susurros se convirtió, en su memoria, en un símbolo de la vasta e incomprensible red de túneles, puestos secretos y operaciones clandestinas que caracterizaron la Primera Guerra Mundial. Era un recordatorio de que, bajo la superficie de los grandes movimientos de tropas y las batallas épicas, existía un mundo oculto de intriga y misterio, donde los destinos se sellaban en el silencio y los secretos se enterraban en la oscuridad. La imagen del casco solitario y el equipo de radio, abandonados en el fondo de aquel pozo, evocaba una sensación persistente de vidas interrumpidas, de una comunicación que se había detenido abruptamente, dejando un enigma inaudible que resonaría para siempre en la mente de Davies. Un silencio opresivo, una voz sin palabras, un secreto en las profundidades de un conflicto que nunca dejaría de sorprender con sus enigmas. Con el paso de las décadas, el pozo de los susurros probablemente fue reclamado por la naturaleza. El hormigón pudo haberse desmoronado, la boca del pozo cubierta por la vegetación y los escombros. El túnel colapsado habría permanecido sellado, sus secretos protegidos por la tierra y el tiempo. El misterio del susurro, del casco y el equipo de radio, se disolvió en el olvido,
un eco lejano de una historia que nunca fue completamente contada. Es probable que la verdad detrás del Pozo de los Susurros nunca sea conocida. Se convirtió en uno de los muchos enigmas que la Primera Guerra Mundial dejó tras de sí. Una historia sin resolver que se perdió en la inmensidad del conflicto. Lo que queda es el recuerdo de una anomalía, una robusta estructura de hormigón en la nada, una voz que no podía ser entendida y la presencia fantasmal de objetos abandonados que susurraban sobre un pasado desconocido. El Pozo de los Susurros, en su enigmática existencia, se erige como una metáfora de las muchas preguntas sin respuesta que la Gran Guerra dejó tras de sí, de las operaciones encubiertas, los planes misteriosos y los destinos inciertos que quedaron sin explicación. Su historia es un testimonio mudo de lo inexplicable en el corazón de la guerra de trincheras, un secreto subterráneo que persiste como un enigma en la voz silenciosa de la historia.